Bueno, Luis David González, un saludo Luis para David, ti. un abrazo. Pero Gracias. te están preguntando, dice, que nos diga Malacara qué sucede con China. Tienen fama los chinos de que no cumplen, de que son transgresores de la ley, de que te plagian inventos y te plagian propiedades, les importa nada. A ver, dinos tu experiencia en ese sentido. ¿Son malandrines? Voy a contestar esta pregunta porque aparte que es muy interesante, es muy importante, en dos aspectos. La primera, el plagio. Aquí hay que recordar, y verdaderamente yo los invito a que conozcan este país, que es un país maravilloso. China es un país, cuando a mí me tocó una de las experiencias, yo llegué a Beijing y me iban a ir a recoger de la embajada, había mucho tráfico y no me recogieron de la embajada. Entonces se me hizo muy fácil, pues tomo un taxi, ¿no? Me formé, tomé mi taxi, me subí al taxi y en inglés le dije al taxista, pues se me hizo fácil, como en cualquier lugar del mundo, que me llevara al hotel fulanito. El taxista, muy amable, porque sí son gentes muy cordiales, se rió y me dijo, pues no le entiendo, ni entiendo lo que me está usted diciendo. Entonces le tuve que enseñar y por el logotipo del hotel me llevó. Entonces dije, a ver, espérame, aquí no hablan inglés, o sea, ¿qué pasa, no? Es un país que está naciendo, está entrando ahora sí al comercio internacional, está entrando verdaderamente a la parte moderna, es muy interesante. Y esto lo decía porque que no se nos olvide que los chinos y son comunistas y tienen una teoría y una práctica económica desde un punto de vista comunista y siguen los lineamientos de Mao. Que eso no es historia, señores, eso se está viviendo ahorita el 23 de marzo de 2015. ¿Sí? Ahí me trataron amabilísimo el señor Lang, cuando yo fui con él, me llevó a la muralla china, yo le decía, señor Lang, yo tomé un tour, espérame, era sábado, vaya usted con su familia. Me dice, no, abogado, aquí mis papás, los abuelos son los que cuidan a los hijos, nosotros estamos para trabajar. Y por eso nosotros queremos que nuestros hijos se casen, porque nos toca cuidar a nuestros nietos. Son culturas que nosotros no entendemos, Marco. Y no podemos nosotros decir que la cultura de ellos es peor que la de nosotros. O sea, son culturas diferentes, tenemos que entender que son culturas diferentes. Ellos no tienen el concepto, y aquí quiero contestar la pregunta sobre el plagio. Nosotros tenemos el concepto de la propiedad. Tan tenemos el concepto de la propiedad que cualquiera de ustedes puede ir a cualquier librería y compra la ley de la propiedad industrial, que es la que regula las patentes, las marcas, los avisos comerciales, las marcas, etcétera, etcétera. Ellos no tienen el concepto de la propiedad, ellos tienen el concepto de la posesión. Una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. Ellos son poseedores de los bienes. La propiedad industrial, que son las marcas y las patentes, y la propiedad intelectual, que en México nos llenamos la boca al decir que la propiedad intelectual son los derechos que le asisten a los autores, que es una propiedad que nace del intelecto de las personas. Tenemos el derecho al uso exclusivo. ¿Por qué? Porque tenemos la propiedad, tenemos el dominio sobre ese bien. Ellos no conocen esos conceptos. Ellos conocen el concepto de la propiedad. Si ellos no pueden ser dueños de su casa, pues menos van a ser dueños del logotipo. ¿Sí me explico? O sea, eso es parte de la cultura. En México y en los Estados Unidos ha sido de años que hemos seguido con registros de marcas, etcétera. El país donde más marcas se están registrando hoy en día es en China. Es increíble. Ahorita en los Estados Unidos llevamos más o menos 1.200.000 títulos, registros de marcas. En China llevamos por los 3,5 millones de registros en China. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que ya los chinos están empezando a comprender que para poder entrar al comercio internacional tienen que, obviamente, cuidar muchos aspectos internacionales, como el Convenio Universal en materia de derechos autorales, como el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, como el Convenio de Lisboa en materia de denominaciones de origen, como el Convenio de Roma. O sea, hay muchos convenios internacionales que implican propiedad industrial intelectual, en los cuales los chinos están empezando, obviamente, a sentirse obligados y a respetarlos. Hay muchas empresas que siguen desconociendo esto. Tiene razón la persona que nos hizo la pregunta, tiene razón. A mí me ha tocado ya manejar 2 asuntos en China, precisamente porque el producto que compraron en China, les mandaron un producto que no era. Un producto que no era. En uno de ellos compraron un silicio, una cuestión muy técnica. Ese es un tema interesantísimo. Una cuestión muy técnica, porque lo compraron, se les hizo fácil también, por eso hay que cuidar la parte técnica también, háganse asesorar bien.
y compraron este producto para hacer velas y veladoras, y era una parafina, y les mandaron arena de río. Entonces me tocó ir a China, me atendieron muy bien en la embajada. Esa es una de las cosas que les recomiendo, que quieren incursionar en el comercio internacional, que sea, acérquense a su consulado mexicano, acérquense a su embajada, que iban a ver qué buenas experiencias van a tener. Fui a la embajada, me apoyaron muchísimo, tuve que ir a ver al pueblo, porque me dijeron, es que está a 2 horas de Beijing este pueblo, es un pueblo que queda como a 2 horas de Beijing. Me subí en un tren, como el AVE o como el TGV, ¿sí? Que iba a 300 kilómetros por hora, y llegué al famoso pueblo, al pueblito, que me decían, es un pueblo que queda como a 2 horas de aquí. Es un pueblo que tenía 7,5 millones de habitantes. 7,5 millones de habitantes es lo que tenemos en todo el estado de Jalisco. Entonces, ahí empiezas a entender, dices, bueno, este es otro mundo, que no las proporciones no las entiendes, ¿no? Cuando llegas a la ciudad prohibida y ves el cuadro de Mao, y ves a los chinos que verdaderamente lloran porque están en la Meca de ellos, ¿no? Como nosotros es el Vaticano, como para los musulmanes es la Meca. Para ellos, la ciudad prohibida en China. Entonces te das cuenta que realmente es una cultura diferente. Hay que respetar esa cultura. Sí, efectivamente, hay que ser cuidadosos. Claro, México, la nuestra. Tienen que respetar. Tenemos que. Lo que es la cultura, una cosa es que juguemos en el ámbito internacional, en el comercio, y otra cosa es que me respeten en mi casa. Esas son cosas que tampoco hemos entendido, porque desgraciadamente, y no quiero, hablar de algún país en especial, pero ellos piensan que tienen la verdad absoluta y que todos tienen que ser como ellos, y los que no están como ellos están mal. Yo creo que no, yo creo que la cultura es la cultura. Hay países que tenemos, como es el nuestro, que tenemos 500 años de que conocemos nuestra historia, y tenemos obviamente desde la época precolombina, pero estos señores tienen más de 5,000 años. Alejandro Malacara, entonces haznos una conclusión del tema hoy. Yo te pido que le digas al empresario, a la autoridad y a los profesionales del derecho que asesoran al comercio internacional, cuáles son, por ejemplo, las 3 reglas fundamentales que deben cumplir, que se deben aprovisionar antes de abrirse al mundo. Abrirse al mundo. No toquemos únicamente China, Estados Unidos, Europa, también está Centroamérica, está Sudamérica. Yo creo que los productos, y quiero hablar de los productos jaliscienses, pero los productos mexicanos en general, tienen una gran aceptación. No le tengan miedo al comercio internacional. Habíamos platicado de la tabla de ajedrez. Miren, yo siempre pongo el ejemplo de un tablero de ajedrez. Y el comerciante mexicano, el empresario mexicano, juega muy bien damas. Y cuando quiere incursionar en el mercado internacional, se sienta, porque ve que el tablero es el mismo, y pone sus fichas negras y blancas, y del otro lado ponen caballos y alfiles y torres. Entonces se decepciona. No, señores, aprendan las reglas del juego y pueden ser unos grandes jugadores de ajedrez. Aquí lo importante como corolario es, yo creo que hay que aprender las reglas del juego, no le tengan miedo al comercio internacional y háganse asesorar de gentes que conozcan comercio internacional para que su negocio, para que cuando incursionen ustedes en el mundo, que su negocio sea lucrativo, que tengan ustedes la posibilidad de generar cada vez más ingresos, generar cada vez más empleos, que es lo que está necesitando nuestro país a gritos. Importantísimo, entonces, primero sepa a dónde va, primero apréndase las reglas del juego, bueno, en lo elemental, y asesórese de quien sabe. Alejandro Malacara, gracias por venir. No, Marco, al contrario, que agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Y a usted gracias. Que nos estuvo escuchando, gracias. Le ruego que se conecte, que siga con nosotros en Canal Continental de Noticias, y le recuerdo, hoy a las 8 de la noche, la retransmisión de este programa aquí mismo. Les reitero que estoy a sus órdenes. Gracias.